Buenas tardes a todos. Continuando con los videos referentes al proyecto por capas de C Sharp y SQL. eh, Ahora nos toca trabajar específicamente con los métodos referentes a la capa negocios. En el video anterior se trabajaron todos los métodos respectivos de la capa datos, ¿verdad? Ahora vamos a establecer la comunicación entre la capa negocios y la capa datos. Recuerden que la capa de negocio, pues ahí no es más que todas las reglas de negocios del sistema propiamente. Y esas reglas van a recibir información directamente de la capa presentación, es decir, del formulario. Desde el formulario reciben la información y esta se le envía a la capa datos. Es decir, la información no va directa desde el formulario a la capa datos, sino que hay un intermediario que es, en este caso, la capa de negocios. La capa de negocios recibe la información y es trasladada directamente a la capa de datos para su posterior uso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a venir, vamos a ir a la capa negocios, clic derecho, vamos a agregar una nueva clase y a esta clase le vamos a colocar negocio-alumno. Listo, haciendo referencia a la capa de negocios. Entonces acá pues voy a ir creando todos los métodos, los mismos métodos de acuerdo a los que yo tengo en la capa de datos. Eso es lo que voy a estar haciendo. Entonces vamos a crear el primer método. Método para listar los alumnos. Entonces, si ustedes recordarán, en la capa de datos tenemos un método para listar alumnos, pero necesita información. ¿Quién se la va a proporcionar? La capa de negocios. Entonces aquí voy a colocar public y voy a colocar este método de tipo estático. ¿Por qué? Porque va a recibir la información, no va a cambiar y directamente va a venir y la va a enviar a la capa de datos. Entonces por eso va a ser estática. Public static data table. Recuerden ustedes que el método listar es un objeto de tipo data table. Entonces acá debo agregarlo. Dos formas, le hago clic aquí, using system data, lo agrega automáticamente, o vengo yo, lo escribo using system data, automáticamente lo reconoce. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito venir y generar una instancia en este caso, a la clase datos alumno. Necesito comunicarme con esa clase, entonces aquí datos alumno. Entonces voy a venir y voy a escribir, por ejemplo, datos-alumno. Si ustedes se dan cuenta, no me lo reconoce. Es igual a new datos alumno. No me lo está reconociendo. Ahora, ¿qué está pasando? Pues es muy sencillo. Yo no tengo acceso a la clase que se encuentra en otra capa. Entonces, por ejemplo, de la capa negocios, yo no tengo un acceso directo a esa clase. O sea, no está la clase dentro de la misma capa. Por lo tanto, y debo agregar el using en la parte de arriba. Debo hacer referencia using y voy a colocar aquí capa, en este caso datos, punto y coma, y si se dan cuenta automáticamente me reconoció la referencia y ya no me marca ningún error. Entonces, por ejemplo, recuerden que en la capa de negocio están todas las reglas de negocio propiamente del proyecto. Entonces aquí return, ¿qué me va a retornar en este caso? Bueno, la variable datos, punto, y ahí se va a conectar al método que es el de listar. Entonces, ¿qué estoy haciendo en pocas palabras? Bueno, cuando yo venga y desde el formulario de la capa presentación llame o haga, en este caso una instancia, al método que se llama listar de la capa de negocios, este va a venir y se va a comunicar con el método listar de la capa datos y me va a devolver la información. ¿Y quién lo va a tener? Pues me lo va a devolver por medio de la variable datos.listar. Listar es el método en este caso que está dentro de la clase alumnos. Aquí, por ejemplo, no estoy manejando ningún tipo de excepción para control de errores porque todos estos están dentro de la capa datos. Ahí estoy manejando todas las excepciones, y controlando todos aquellos posibles errores que puedan surgir. Aquí voy a tener
las políticas prácticamente. Sin embargo, pues también se pueden hacer algunas consideraciones en cuanto a validaciones. No es restrictivo específicamente en cuanto a eso en la capa de negocio. También se pueden evaluar ciertas condiciones antes de mandar la información a la capa de datos. También podemos hacerlo. Bueno, tengo el método para listar. Ahora trabajo con el método para buscar a los alumnos. Muy bien. Public static data table. También este va a ser el tipo de data table y lo vamos a colocar ahí buscar. Pero este tiene una variable de tipo string y va a ser la de valor. Bien. Ahí estamos. Bueno, como aquí voy a hacer una búsqueda, pues voy a copiar esto que está aquí, este código que está acá, lo voy a reutilizar ya que también me devuelve elementos de tipo tabla. Y en lugar de colocar listar, voy a colocar datos.buscar y listo. Y ahí ya me devuelve los elementos, pero aquí me está marcando un error. Y ese error es porque debo mandarle la variable valor. ¿Quién va a recibir la variable valor? Pues el método buscar. ¿Y dónde está ese método buscar? En la clase datos. Es decir, aquí en la clase datos alumnos está el método, en este caso buscar. Vamos a correr un poquito. Aquí lo tenemos. Resulta que el método buscar necesita valor. Necesita esa variable valor para activar el procedimiento almacenado y que este me devuelva los datos necesarios. ¿A dónde los va a devolver? Acá. Y este se los va a mandar a quién? A la capa presentación, en pocas palabras. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el método para insertar a los alumnos. Muy bien. ¿Qué voy a hacer en este caso? Bueno, voy a venir y este pues es otro tipo de método. Vamos a colocarle ahí public static string y le vamos a colocar insertar. Pero este tiene más parámetros. String nombre, por ejemplo, un string apellido y un int edad. Esos son los datos que necesitamos aquí como parámetros. Muy bien. Solo que aquí hay una cuestión. Si ustedes recordarán, el método insertar hace referencia a la clase alumnos que se encuentra en la capa entidades. Desde aquí debo hacer referencias. Debo establecer dos referencias. Una referencia a la clase datos por el método que está ahí. Y debo hacer otra referencia, en este caso, al método o a la clase alumno. Entonces voy a colocar aquí alumno. Pero si se dan cuenta me coloca datos alumno y es alumno, ¿verdad? Y este es de tipo obj, va a ser igual. Pero aquí no me lo reconoce. Y ahora, ¿por qué no me lo reconoce? Bueno, necesito trabajar en el espacio de nombres la referencia a esto. Entonces voy a colocar aquí la capa entidad. Ahí está. Ya tengo la capa entidad ahí. Y voy a venir acá y entonces aquí ya me va a reconocer la clase que se llama alumnos. Entonces le voy a colocar obj new alumno. Si se dan cuenta ahora no me marca ningún error. ¿Qué estoy haciendo en pocas palabras? Bueno, me estoy conectando a la clase, me estoy conectando a la capa entidad, a la clase alumno, porque yo debo venir y enviarle información, ¿verdad? Y después me conecto al método que tiene la clase de datos alumnos para que poder ejecutar el procedimiento almacenado de insertar. Eso es lo que voy a hacer en pocas palabras. Entonces acá pues voy a venir yo y primero voy a hacer esto. obj, ¿se acuerdan que es el tipo de variable que está ahí? Es un tipo objeto que obtiene toda la información. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, en este caso necesito el nombre, ¿verdad? El obj nombre. obj.nombre es la propiedad que está en la capa entidad, va a ser igual a la variable nombre. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, explico más detallado.
Desde el formulario que está en la capa presentación voy a enviar estos datos. Voy a enviar nombre, voy a enviar apellido y voy a mandar edad. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Muy bien, esa información la estoy enviando desde el formulario principal, desde mi capa presentación. Entonces debo venir y llenar la clase alumno que está en la capa entidad. ¿Cómo lo hago? Genero una instancia a la clase alumno y después le envío la información de esta manera. obj.nombre va a ser igual a lo que tiene la variable nombre. obj.apellido va a ser igual a lo que tiene la variable apellido. Muy bien. Y el obj edad va a ser igual a lo que tiene la variable edad. Ahí yo ya llené las propiedades de la clase alumno con la información que traía desde lo que es la clase presentación, o en este caso la capa presentación, o el formulario si quieren verlo de esta manera. Muy bien, y entonces acá return, ¿qué voy a hacer ahora? Pues me va a retornar la información que tengo en la función actualizar, perdón, aquí, punto actualizar. No, aquí no es actualizar, sino que es insertar. En el método insertar que está en mi capa datos. Y miren qué es lo que voy a enviarle, un objeto. ¿Por qué es un objeto? Si ustedes van a la capa datos alumno y buscamos insertar, si ustedes ven, el parámetro que va a recibir es un parámetro de tipo objeto, y el objeto es de acuerdo a la entidad alumnos. Por eso es lo que lo estamos haciendo de esta manera. Estoy llenando, paso 1, hago las referencias. Si quieren acá lo vamos a detallar de esta manera. Paso 1, realizo la referencia hacia la capa, hacia la clase datos alumno y la clase alumno. Primer paso. Paso 2, ¿qué debo hacer aquí? La información de las variables del método insertar de la capa de negocios, debo asignarla a las variables. Fíjense bien, esto es muy importante. A las variables de la clase alumno. Entonces, con esto estoy llenando las variables de las propiedades de la clase alumno. Nombre, apellido y edad. Lo estoy llenando automáticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Return datos. ¿Qué me va a devolver? Datos es el nombre de la variable para conectarme a la clase datos alumnos. Insertar es el método de la clase datos alumnos. ¿Y qué requiere? OBJ. Bueno, ¿y qué es OBJ? Pues no es más que la variable que hace referencia a la clase alumno. Y alumno, la clase alumno tiene en este momento el nombre, el apellido y la edad que yo ya le envié previamente. Entonces ya la puede utilizar el método insertar de la clase datos alumno. Ahí con eso ya lo utilicé y no tengo ningún problema. Bueno, ahora venimos y vamos a crear el método para actualizar a los alumnos. Y resulta que en este caso va a ser un método del mismo tipo que el del insertar, solo que aquí necesito un parámetro adicional. Necesito el ID, necesito el string nombre, el string apellido, el int edad, por ejemplo. Necesito esos datos. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, simplemente voy a copiar esto. Fíjense bien, estoy reutilizando mi código. Voy a reutilizarlo y aquí voy a agregar un parámetro adicional, el obj.el necesito el id, va a ser igual al id. Lo que traiga la variable id que viene del formulario, se lo voy a asignar al id de la capa entidad, ya se llenó con esa información. Y aquí en lugar de insertar voy a colocar punto actualizar, que también requiere un parámetro de tipo obj, tipo objeto. ¿Y qué tiene el objeto? Toda la información de las propiedades, el ID, nombre, apellido, edad, y incluyendo el estado en su momento. Muy bien,
Ahí ya tendríamos la otra regla de negocios para conectarme a la capa de datos para actualizar. Ahora, el método para eliminar. Algo importante, los métodos que estoy creando aquí en la capa de negocios deben ser exactamente los mismos que tengo en la capa de datos para poder establecer una comunicación adecuada entre ellos. Entonces aquí tendríamos la capa para eliminar a los alumnos o los registros de los alumnos. Bueno, se oye feo aquí eliminar a los alumnos. Eliminar en este caso los registros de los alumnos. Está un poquito más completo de esta manera. Public, en este caso, static, string, eliminar. Y este requiere un parámetro, un ID nada más. Igual que el otro, necesita el parámetro del ID. Bueno, aquí pues, ¿para qué voy a escribir mucho? Simplemente copiamos uno de estos. Hago referencia a la clase de datos alumnos y aquí pues necesito simplemente datos.eliminar. Llamo al método eliminar, pero no me pide la variable valor, sino que me está pidiendo el ID. Y con esto ya estamos. El ID es el que necesito enviar y me va a aplicar. Va a venir, va a buscar el método eliminar, le manda el ID, ejecuta el procedimiento almacenado y listo. Public static string, en este caso ahora vamos con el de activar. También necesita el ID como referencia. Vamos a colocar aquí método para activar los registros de los alumnos. Muy bien, ahí estamos. ¿Y qué necesito acá? Pues voy a copiar las mismas dos líneas de código del de eliminar. En lugar de eliminar, debo colocar aquí punto activar y le mando el ID. Y ahora generamos el método para desactivar los registros de los alumnos. Entonces, vean, voy a facilitar el trabajo. Voy a copiar esto, lo voy a pegar. Aquí pues me va a marcar error. Desactivar, necesito desactivar. Y entonces acá, punto desactivar. Ahí está. ¿Qué es lo que le mando como parámetro? El ID. Si ustedes revisan cada método, por ejemplo el de activar y desactivar, así como el de eliminar, necesitan el ID. Le mando el ID al método eliminar de la clase de datos alumnos. Me voy a la clase de datos alumnos y busco el de eliminar, por ejemplo. Aquí está, necesita el ID, recibe el ID, ejecuta el procedimiento almacenado. Pero ¿qué me va a devolver este método? No me va a devolver un 1 o me va a devolver prácticamente como respuesta un OK o no se pudo eliminar. Es lo que me va a devolver. Ese es el string que me va a devolver. Entonces, ¿qué va a recibir esta regla de negocios acá? El return datos.desactivar. Como es un tipo string, entonces va a recibir, en pocas palabras, el mensaje. Va a recibir OK o va a recibir en este caso no se pudo eliminar, no se pudo activar, no se pudo desactivar. Eso es lo que va a recibir. Y con esto prácticamente estamos creando todos los métodos necesarios para comunicarnos a la clase de datos o a la clase o la capa datos en este caso desde la capa negocios. Entonces la capa negocios funciona como un intermediario entre la capa presentación y la capa de datos. Desde la capa presentación no puedo enviar directamente la información a la capa de datos, lo debo mandar por la capa de negocios. De la capa de negocios se lo mando a la capa de datos. Así funciona este procedimiento, ahora es más entendible. Pero si se dan cuenta también hemos estado aplicando mucho todo lo que tiene que ver con la parte de encapsulamiento, métodos, clases, propiedades, específicamente constructores hemos aplicado. Estamos aplicando ya la programación orientada a objetos propiamente, ¿verdad? Muy bien, espero que hayan comprendido esta parte. Ya la siguiente es ya el inicio del diseño del formulario y ya el primer método, el de listar los elementos. Vamos a empezar diseñando el formulario y el método para poder listarlos y establecer algunos diseños previos del formulario para que ustedes vayan viendo cómo se hace.
Muy bien, gracias por su atención. Pasen feliz día.